chicos no solamente enseñan los arqueros BIT 370, sino arqueros de un nivel más a la realidad normal que tenéis, y ver que tiene unas situaciones que hay que trabajar, pero que sobre todo tenemos que ser profesionales, la palabra que te gusta. Hay que ser profesional. Profesional quiere decir claro, serio, entregado. Yo invierto un tiempo, tú lo valoras, vamos a trabajar juntos. Yo tengo la sartén por el mango, pero tu opinión me importa, igual que a ti te debe importar la mía. Y la única forma de conseguir el éxito es que trabajemos juntos como equipo. Trabajemos, no pasemos tiempo juntos. Pasar tiempo juntos es para pasárselo bien también. Pero vamos a trabajar, quiere decir que cuando vengo aquí está muy bien el buen rollo, la alegría, pero aquí estamos trabajando, yo soy entrenador, entonces a la letra. Cuando terminamos de trabajar fuera, podemos echarnos unas risas, podemos estar amigables. Lo que no funciona nunca es ser amigo. Si tú luego te vas con tus chicos de parranda, discoteca, tal, cuando vuelves al campo de tiro, ellos no diferencian ya. Ya se ha terminado. O sea, tú puedes tener una relación excelente, yo he tenido una relación muy buena con el 99% de mis arqueros, y he tenido muchos en mi vida. Pero no ha sido ninguno mi amigo. Es mi alumno. Y yo no soy su amigo, ni su padre, soy su entrenador. Eso es muy importante. Porque muchos entrenadores creen que una buena relación es mejor y al final los amiguetes y colegas, pierdes tu rol de entrenador. ¿Queremos montar disciplina? ¿Un amigo que monta disciplina a otro amigo? No. Los amigos se lo pasan bien juntos. Se ayudan, se apoyan, pero uno no le da disciplina al otro. Y cada uno tiene su libertad. Aquí no, aquí una relación de trabajo y disciplina. Yo soy tu jefe, un jefe especial, pero soy tu jefe. Entonces, está bien que haya buen rollo, que alguna vez tengamos una cena juntos, pero ni nos vamos a beber juntos, ni nos vamos a tomar juntos, ni vamos de parranda juntos, a no ser que yo te diga, vámonos juntos, que tengo que hablar contigo de algo. Vámonos juntos porque tú tienes un problema y que no saberlo, el trabajo. Pero no buen rollo, no relaciones. Es muy importante, porque si no el aspecto profesional se pierde. Cuando llegas al campo de tiro, perdiste la autoridad. Uno se cree mejor que otro, uno se cree más favorito que otro. Cuando les riñe no lo entiendes, se enfadan contigo, se arrechan. Porque hace un rato estabas echando una cerveza y hablando de esta chica tan maja. Análisis. ¿Cómo analizamos el arquero? Hemos visto el análisis y evaluación del arquero, comprobar su gesto en función de los valores o patrones. Tenemos ya un patrón de tiro, miramos lo que hacen y qué se parece y se separa. En qué son iguales o qué nos vale y qué no nos vale. Establecer las diferencias. Hemos hecho ahora. Con la postura, pero a suelta, rígida. Definir los positivos y los negativos. Primero positivos y luego negativos. Esfuerzo mental. Determinar un orden de importancia. Yo miro el orden de positivos y negativos y ahora digo, vamos a trabajarlo todo. Tenemos tendencia a hacerlo, ¿no? Ahora la postura, ahora el codo, ahora la escápula, ahora la suelta. Quieto. Yo pongo una lista de negativos o cosas a mejorar y tengo que dar prioridad. ¿Qué es más importante? ¿La postura o la suelta? La postura. Primero la postura y luego trabajaremos la suelta. Entonces empiezo a trabajar y viene un entrenador que hay muchos muy observadores dicen, chico, la suelta no va bien, ¿no? No sé, estamos trabajando otra cosa. Lo que es peor es que cuando el entrenador va al arquero y dice, oye, no suelta bien, te ayudo. Y hay un problema de competencias. Mi arquero, si tú tienes algo que decir al arquero, dímelo a mí. Yo tomo la decisión de qué se trabaja en mi arquero. Lo digo porque como tenéis que coordinar con otros entrenadores o coordinar el equipo nacional, hay que hablarse. Es bueno ayudar o dar opiniones a otros entrenadores. No es bueno hablar con otros arqueros que no son tuyos. Es bueno que lo aprendamos. Eso es muy importante. Porque yo veo un arquero que me gusta, o que es amigo mío, o que estuvo en mi estado, ahora está en otro, y le veo, sí, pero deberías empujar más, la mano deberías girarla. Quieto. Si tú no respetas el trabajo del otro entrenador, nadie debería respetar el tuyo. Si tú no respetas el trabajo del otro, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Puedes tener razón y el otro estar equivocado. Pero es su arquero, es su responsabilidad. Y yo lo haré con la mejor intención del mundo. Yo no digo que se haga mala intención. Para mí, siempre que un arquero, un entrenador va a un arquero a decirle algo es con buena intención. Soy así de ingenuo. Pero lo tomo así.
¿vale? Pero no es el camino correcto. Si tú, entrenador, es él, y yo te veo algo, es muy bueno que yo vaya a ti a decírtelo. Y tú digas, ah, pues sí, ya me había dado cuenta que estamos trabajando en otra cosa. Decir, ah, pues no, para mí no es un problema. Y lo hablamos. Y ahí sí que nos podemos ir a tomar la caña, una cerveza, lo que sea, juntos y hablarlo, porque somos entrenadores y discutimos. Y al final, puedo haberle convencido, yo estoy convencido, los dos seguimos con opiniones diferentes. Pero ¿de quién es el atleta? De él. Está. Y el tiempo dirá. ¿Ok? Atleta va al equipo nacional. ¿Quién es el responsable? El entrenador del equipo nacional. Es su problema. Es su problema. A no ser que él me pida a mí que mire o que haga algo, ya no es mi atleta. Lo he tenido muchos años, es mi niño, le quiero mucho, hemos pasado buenos y malos ratos juntos, hemos llorado juntos, hemos pasado depresiones juntos, pero eso es historia. Es su atleta. Y si veo algo y no me resisto en decirlo, se lo digo al entrenador. Antes que una úlcera, yo sí lo digo, lo saco, pero no al atleta. Porque lo único que conseguimos es que el atleta tenga problemas, dudas, conflictos. Le quitamos autoridad al entrenador luego. Y sobre todo no lo respetamos. Yo quiero que respetéis mi trabajo. Para yo respetar mi trabajo tengo que respetar el vuestro. Y si estoy en desacuerdo con cómo trabajáis, lo tengo que decir. O no, es mi decisión. ¿Ok? Eso es una ética del entrenador. Si conseguimos eso, no pienso o no espero que nadie esté de acuerdo con nadie. Es bueno tener opiniones diferentes, lo he dicho al principio, pero respetarnos en unos a otros. Dime. Y en el caso que no sea el entrenador que busca al atleta, sino el atleta busca a su entrenador. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora es el que viene a mí y dice, oye, digo, Jorge, vaya paquete. Tengo un problema, no me suena, ya no estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, ¿has hablado con Jorge? Jorge. ¿Eh? ¿Habla con él? Sí, hombre. Es tu problema. Es tu entrenador. Habla con él. Lo más que puedo hacer es decir, ¿tú quieres que hable con él? Puedo hablar con él, decir que tú no estás contento, pero los triángulos no funcionan. Esto no funciona. Ni padre, hijo, entrenador, ni entrenador, alumno. No, mejor líneas rectas. Él va a uno y ese va al otro y vuelve. Así. Entonces, habla con él. Es que no sé cómo decírselo, pues mira, muy fácil, llévale fuera y le dices que no estás contento con esto y hecho esto. Seguramente no lo haga, porque es más fácil quejarse a alguien que quejarse al entrenador. Pero ese es su problema. Ya no es el tuyo. Entonces quiere decir que si el atleta va a pedirle una ayuda o una colaboración a un entrenador, ese no se le puede. A no ser que no lo autorice, no. No es mi atleta. No es mi atleta. Si él me viene a pedir ayuda, yo le digo, vamos a ver, habla con Jorge. Y si Jorge viene y dice, Juan Carlos, mira, se encuentra más cómodo trabajando contigo, ¿te importa? Encantado, lo que tú quieras, y te ayudo. Y además, como soy una persona ética, luego te llamo por la noche y te digo, mira, he trabajado esto, le veo bien. Mira, este chico lo que hace falta es un poquito de cariño, tal. Si le das cariño te lo ganas. ¿Ya está? Yo tengo que ayudarte a ti, a ayudarle mejor. O si no, que se cambie de estado y se venga conmigo otra vez. Cuando sea mi atleta, ya es mío. Pero ahora no es mío. Es como si fuera la novia de él. Si la novia me viene pidiendo guerra, perdóname, mi amigo. Pensarlo así, es ética, es respeto a su trabajo, pero si respeto su trabajo, conseguiré que respeten el mío. Si yo una vez hago un desliz, sea con la novia o sea con su atleta, es la misma ofensa. Es normal los arqueros cuando están impotentes, desesperados, no encajan en un grupo, no les gusta el entrenador o han estado mucho conmigo, con lo cual ya saben mis defectos y mis cariños, vayan a mamá. Mamá, que no me gusta mi clase, que no me quiere. Es normal. Pero nosotros somos adultos, entrenadores y profesionales. Cuando un entrenador... Pero había una pregunta antes aquí, ahora a veces ocurre, bueno, entre nosotros pasa mucho. Entre nosotros los entrenadores. ha pasado en todo el mundo. Otro entrenador, o yo le digo al hombre de los medios, Perdona, que tú le dices a tu entrenador. otro entrenador me dice a mí, o yo le digo a otro entrenador que le diga a la atleta es que es mío, tuyo, lo que sea.
Bueno, No, que no, se no, entre, por ejemplo, yo le digo al atleta, le digo a mí. Le digo a aquel, bueno, dime al muchacho ya, que haga esto y esto y aquello para eso. ¿No es tu atleta? Mi atleta. Es ¿Tú por le decir tienes a algo. otro? Es como para que él tenga una segunda opinión de lo mismo que uno está diciendo, que ese atleta que son Sí, perfecto, si tú lo mandas. O sea, aquí Claro. ¿quién era el chico que me decía que venía? Me enseñó, eres tú, ¿no? No, ¿Qué? del vídeo que me dijo que había un chico que... Yo. Tú, exacto, eras tú. Que viene una chica y dice, oye, tengo un problema, un chico, yo problema, tal, no sé qué, ¿te importa mirarle? Ningún problema. Él me ha invitado a tomar café con su novia. Nada malo. No, reíros, pero ahora se ve mejor, ¿no? Se ve mejor, eso es ético. Sí. Pero si yo invito a su novia a tomar café, sin que él lo sepa, eso ya no es muy ético, no suena bien. Pero yo soy muy honesto, voy con muy buena intención, os lo juro. A veces los atletas le Os lo dicen- juro, yo solo quiero tomar café con ella para conocerla, pero no le he dicho nada, por si acaso. Porque él no es comprensivo. Mira, Juan Carlos, ¿Qué pasa? Sí, dime. Juan Carlos. Yo la no le ha gustado. Déjame que te termine de decir algo. Espera, sí, va el Déjame que te termine de primero. decir algo. Sí, Para venga, cerrarlo. sí, no has terminado tú. Que a veces hay atletas que les gusta hacer oír lo mismo que tú le dices, pero de otra persona. Sí, perfecto. Entonces por eso es que a veces no está haciendo bien. Perfecto. Que me lo pida el entrenador.